Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Empezamos la 10ª edición del blog y medio hablando de fútbol. No podía ser de otra manera. Como decía antes Barrera, las redes sociales y el fútbol han hecho un maridaje bastante importante. Y a raíz de esta mesa redonda vamos a ir comentando los cambios que se han introducido, las redes sociales en la comunicación deportiva y en el fútbol en particular. Tenemos, con la eclosión de las redes sociales en el mundo deportivo y en el fútbol, tenemos nuevos agentes de comunicación, tenemos nuevas formas de compartir contenidos, tenemos comunicación más directa entre clubes, deportistas de élite y aficionados, y de todos estos temas nos van a hablar Manu Bayona, que es periodista, trabaja en Canal Plus Deportes, en programas como El Día de Fútbol, El Día Después y Liga de Campeones, además de cubrir partidos de primera división en toda la geografía nacional, en programas de la NBA, y desde hace 2 meses copresenta con Raúl Ruiz el extra del Día Después, un programa que se emite por internet exclusivamente. Además dirige el máster de comunicación deportiva que ha comenzado este año en la Escuela Superior de Comunicación de Granada. La parte de clubes deportivos está representada por Ricardo Cañadas, que es el community manager de Granada Club de Fútbol y trabaja para Como Comunicación desde junio de 2012. Coordina las cuentas del Club Granadino de Twitter y de Facebook, es periodista y técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos. Anteriormente ha trabajado en la COPE cubriendo información deportiva. Y Daniel Olivares Dawson, al que todos conocéis. No todos, ¿no? Bueno, la mayoría. Es periodista sexitano, trabaja para Ideal hasta hace un mes en la sección de deportes. Lleva 13 años en este medio y bueno, en este tiempo ha cubierto competiciones de fútbol de todas las categorías. Ha ejercido como enviado especial a los partidos de Granada Club de Fútbol, en el Club Baloncesto Granada, que se extinguió hace unos años. Ha cubierto los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en 2006, en Vancouver en 2010, los Juegos Mediterráneos de Almería en 2005 y bueno, tiene una dilatada trayectoria en cobertura de información deportiva y nos lo va a contar aquí también. Y nada, sin más dilación y para entrar en materia, vamos a comenzar esta mesa redonda hablando de los cambios que ha supuesto la eclosión de las redes sociales en el paradigma de la comunicación deportiva. Vamos a empezar, si queréis, por Ricardo, ¿vale? Hablando de la puesta en marcha de las redes sociales de Granada Club de Fútbol y cómo está siendo la experiencia. De acuerdo. Sí, ahora. Bueno, desde el Granada Club de Fútbol, las redes sociales es una cosa que es relativamente joven, que tiene poco más de un año, digamos, de profesionalización. El club, pues como sabéis, lleva un año en primera y bueno, pues con la llegada a Primera División, pues se quiere poner un poco las pilas en las redes sociales. El club tenía cuenta de Twitter y perfil de Facebook, pero se ha dado de una forma, bueno, pues un poco aleatoria, colgando de vez en cuando una información. No se colgaba de manera frecuente lo que iba haciendo el equipo, lo que iba haciendo el club, las actividades. Y desde junio de 2012 pues se pone en contacto con Como Comunicación para llevar a cabo un plan de marketing y un plan de comunicación en redes sociales, ¿no? Nosotros le planteamos la posibilidad de empezar a trabajar con ellos y, sobre todo, de qué información quiere dar el club, cómo quiere darla y, sobre todo, de que tenemos que intentar ser los primeros pues en todo lo que hagamos, ¿no? Tenemos que dar la información antes de que la den los medios digitales, antes de que lo dé la radio, y de esa forma empezamos a trabajar con ellos. La cuenta, cuando nosotros empezamos a trabajar con el Granada Club de Fútbol, estaba la cuenta de Twitter en 20.000 seguidores y en Facebook estaban en 5.000. Pusimos ese plan de acción en marcha y bueno, pues ahora hemos pegado un crecimiento, la verdad, muy importante. Estamos en 45.000 seguidores. Conseguimos la verificación de Twitter como cuenta oficial, porque bueno, pues también se le ha dado desde Twitter esa importancia a los clubes de primera división verificándolo. Y sobre todo se hace un seguimiento del día a día del club, ¿no?
Nosotros lo que tenemos muy en cuenta es, bueno, pues tanto los sectores de la cantera, pues tenemos que darle información, pero dándole prioridad evidentemente al primer equipo, las declaraciones que hacen los jugadores. El club, pues en ese sentido se pone un poco las pilas, y lo que evidentemente hay que tener más en cuenta es que el contacto que tenemos nosotros como una empresa externa con el departamento de comunicación del club es total. Todo lo que el club va a hacer, pues intenta primero lanzarlo nosotros para que lo publiquemos en Twitter. Evidentemente eso hace que muchas veces desde los medios de comunicación se tenga casi como una fuente, y ahora pues lo podrán explicar los compañeros, se tenga casi como una fuente de las redes sociales del club antes que las propias notas de prensa que se envían desde el departamento de comunicación. Lo que muchas veces pasa es lo que bueno, podemos plantear aquí, anécdotas que pueden pasar de jugadores que ya tienen también su perfil de Twitter, que ya pues están un poco también verdes en el tema y empiezan a publicar como si eso no tuviera repercusión. Por contar una anécdota, este verano en el mercado de fichaje nosotros no habíamos hecho oficial todavía el fichaje de Floro Flores, y él publicó el contrato, es una foto tal cual del contrato en Twitter, por lo que claro, pues ya nos quitó la exclusiva de adelantarlo, a pesar de que los medios ya habían adelantado la noticia, pero bueno, nos quitó la oficialidad y ya tuvimos que hacer ahí un poco, pues, oye, pues ya es oficial el fichaje, ¿no? Fui yo quien cogió el contrato de Twitter y lo publicó. Claro, ese tipo de cosas hacen que, bueno, pues no tienes control sobre el Twitter de los jugadores. Ahí cada uno pone un poco lo que viene haciendo, dónde está comiendo, tal. Incluso pues fue el propio Floro Flores el que publicó una foto estando en la sierra también en su propio perfil de Twitter, ¿no? Muchas veces esa sobreinformación que hay por parte de los jugadores nos va perjudicando, pero bueno, porque tenemos que controlar lo que van poniendo, ¿no? Pero también tienes que estar pendiente de lo que van escribiendo ellos. Floro Flores es un tipo inteligente que publicó en Twitter tanto su llegada a Granada como su salida, porque con esa foto que publicó en Sierra Nevada, al día siguiente, o sea, el club ya tomó la determinación de que lo sacaba de Granada, lógicamente, ¿no? Yo por ejemplo tengo que reconocer que sigo las cuentas de jugadores y de club, sobre todo de jugadores, para encontrar el gazapo, es decir, para encontrar qué jugador se le va a la cabeza, sale una noche de fiesta y en mitad de esa fiesta cuelga una foto cuando al día siguiente tenía un partido, pumba, cazado. Porque realmente una cuenta de un club sí que es cierto que te da información del día a día, pero es una información lógicamente institucional, ¿no? Es una información sesgada completamente por el club, donde va a salir en una nota de prensa probablemente un segundo después de que cliques en Twitter te va a salir también la nota de prensa publicada en la web, y es una información que en teoría tampoco te va a aportar nada diferente, que esa información diferente sí que te la va a dar cuando tú estés trabajo de campo, saliendo, buscando una noticia, o en este caso, por ejemplo, a través de las redes sociales, siguiendo a un jugador y buscando el gazapo que te va a aparecer, ¿no? Sí que es cierto que ahí tenemos varias anécdotas. Yo, por ejemplo, saliendo del fútbol, hace poquito, esto pasó hace poco, creo que fue Fernando Verdasco, el que, bueno, ya sabéis aquí, las empresas te pagan para que publicites cualquier tipo de producto, ¿no?, en Twitter. Entonces Fernando Verdasco publica un tuit que dice algo así como: estoy súper contento y agradezco a Samsung el nuevo Samsung X Galaxy Note 3.0. ¡Qué maravilla! Y entonces en el tuit aparece arriba: tuit enviado desde el iPhone. Entonces, o sea, es la típica cagada realmente, ¿no?, de alguien que está haciendo algo por dinero, que no lo hace de verdad, y es el peligro que tiene pues algo que sale de manera en teoría institucional o pagada, ¿no? Sí, yo creo que realmente la diferencia a lo mejor que hay respecto a Twitter, pues, es que nosotros lanzamos la información institucional, pero sobre todo lo que creo que da un punto de valor añadido a lo que hacemos es que respondemos dudas a la gente, ¿no? Ya cuando alguien quiere saber si quedan entradas, por ejemplo, hoy o ayer que hubo una venta de entradas masiva, pues la gente ya no llama a la oficina del club, tiene una referencia para preguntarnos a nosotros, ¿no? Si quiere conocer el precio de lo que cuesta una camiseta, si se la pueden enviar a San Sebastián, si puede hacerse abonado o puede sacar un carnet infantil, la gente ya lo pregunta a través de Twitter, y toda la información que quiere saber nos lo pregunta directamente a nosotros, que eso creo que es ese componente de valor añadido que se le da al aficionado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tanto periodísticamente como institucionalmente las redes sociales han cambiado muchas cosas. En el plano periodístico, que es el que nos toca a nosotros, pues lo cierto es que tanto Twitter como Facebook o otro tipo de redes sociales en las que se está metiendo pues los clubes y los propios futbolistas, ha variado la función quizá un poco de todos, ¿no?, de los actores en este sentido, ¿no? En nuestro caso,
Twitter se ha convertido en un doble arma en ese sentido, ¿no? O sea, es fuente de información, porque como bien decían ellos, los futbolistas pues publican cosas, ¿no? El caso de Floro Flores yo lo viví en primera persona, entré buscando información a ver de quién era Floro Flores y me encontré con que el tipo estaba firmando en Italia el contrato con el Granada y normalmente los clubes procuran no dar la cifra de lo que cobran los futbolistas y ahí pudimos ver claramente lo que iba a cobrar Floro Flores por estar en Granada, y Granada además es un club que en eso se guarda mucho. Se guarda mucho de hacerlo, ¿no? No sabemos nunca la cifra, ¿no? Y en este caso sabíamos que Floro Flores iba a ganar 600.000 euros por jugar en Granada, ¿no? Y bueno, yo me lo encontré aquello de casualidad porque fui a entrar a la cuenta de Floro Flores y ahí surgió, ¿no? Entonces es un poco esa doble dirección que existe, ¿no? Los futbolistas ahora nos ofrecen, claro, no solo a nosotros ya no somos el intermediario, ¿no? Los periodistas en este caso, porque ellos mismos ofrecen la información a sus seguidores, aunque sí ocurre, claro, que no estamos todo el día metidos y los periodistas quizás estamos atentos, ¿no? Entonces se ha producido quizá una doble vertiente, ¿no? Periodística en este caso, ¿no? O sea, hay dos tipos de periodismo que se hace a través de las redes sociales en el caso de deportes, ¿no? El propio que ofrecen, puede ser los actores principales, que en este caso los futbolistas, o como hablaba Manu de los tenistas en el caso de Fernando Verdasco, pues se produce esa doble vertiente, como digo, en el que ellos son fuente de información y nosotros a la vez somos medios, ¿no? Y claro, se genera esa dicotomía también, ¿no? El caso que hablaba Manu, pues muchas veces no sabemos si en Twitter ofrecer cierta información, ¿no? Yo el verano pasado, por ejemplo, con los fichajes del Granada Club de Fútbol, que estábamos ahí atentos y estaba una información bastante coñazo de hacer, que estás trabajando a diario y claro, los propios seguidores tuyos, que son a la vez seguidores del Granada Club de Fútbol en este caso, pues quieren saber los fichajes. Y digo, mira, perdona, no puedo darte en Twitter los fichajes, pues yo los publico mañana en Ideal, ¿no? Digo, habla algo y hay algo, pero yo os lo ofrezco mañana. O sea, eso genera ahí quizá que tú mismo te puedas convertir en tu propia competencia, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Y el público quiere saber, claro, también te sirve como altavoz, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, pues a mí me sirvió muchas veces de altavoz para decir, no, compra mañana el periódico y lo verás, y lo leerás. Eso es algo complejo, porque realmente, a ver, nosotros, yo creo que en concreto el periodismo deportivo, el periodista deportivo, la cuenta de Twitter, o sea, @ManuBayona, para mí, eso es mi imagen de marca, y es así. O sea, a mí Twitter, es cierto que a mí me ha ayudado mucho. Te ayuda mucho si eres capaz de saber sacarle el jugo necesario, ¿no? Y si tienes cuidado con tuitear, bueno, con cuidado, ¿no? Pero sí que es cierto que ayuda mucho y tú te creas de una imagen. Entonces, a ver, sí que es cierto que en el caso de Dani, por ejemplo, trabajando en Ideal, si Dani se entera de que el Granada va a fichar a Brahimi, hostia, pues claro, Dani eso tiene que publicarlo en Ideal. Y probablemente a él le gustaría publicarlo en Twitter porque bueno, a todos nos encanta que nos siga gente en Twitter y bueno, pues el ego aparece ahí y somos todos muy egocéntricos y nos encanta ser los más mejores del mundo y los más seguidos. Pero claro, hay momentos que tú tienes que decir, para el carro, ¿no? Que al final de mes el que me paga la nómina es el señor Ideal y no el señor Twitter, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, sí que tengo una suerte de que al trabajar en Madrid y trabajar en un medio más a nivel nacional sí que me puedo desligar un poco más y me puedo permitir una serie de licencias más que bueno, que sí que me hacen moverme un poco ahí con... Yo recuerdo, por ejemplo, la temporada del ascenso, o sea, el primer año del Granada en Primera División, yo fui, bueno, vimos el ascenso de Canal Plus con una cámara antes de empezar el partido, salió un reportaje súper bonito y recuerdo que conseguimos entrar al vestuario antes de comenzar el partido, ¿no? El primer partido de Liga contra el Betis, que se perdió 0-1, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, pues, las camisetas... Granada ha tenido una historia siempre con la equipación, pues que han llegado tarde. De hecho, la primera temporada no llegaron camisetas hasta... Hicieron con la anterior, sí. Claro, no llegaron hasta Navidad y no pudieron venderlas, que también es una mentalidad de marketing totalmente lamentable, ¿no? El club vuelve... estaba creciendo, la estructura del club ahí en ese sentido. El club vuelve 35 años después a Primera División y las camisetas del exterior no llegan a la venta al público hasta diciembre, ¿no? Que dice, bueno... Se hizo esperar menos que... Bueno, y hay casos que nosotros entramos al vestuario y nadie conocía las camisetas, porque de hecho es que habían llegado esa mañana el autobús de las camisetas de Legea, que era la marca que vestía Granada por entonces de Italia, para los jugadores, para los convocados solos. O sea, habían llegado una remesa de 22 camisetas, ¿no? No se sabía cómo iba a ser el modelo de la nueva camiseta del Granada en Primera División. Entonces nosotros llegamos al vestuario antes de comenzar el partido, 2 horas y media antes, y claro, da la casualidad de que aparece por allí Abel Gómez y lo veo que se está poniendo la camiseta y digo, coño, Abel la camiseta, enséñamela, y se me queda así mirando, mira al jefe de prensa y digo, déjame que la
que la enseñemos, tal, ¿no? No era en directo, iba grabado y eso iba a ir para el día después, para el lunes, ¿no? Sí, sin problema. Vale, nos la enseña y yo cojo el teléfono y le hago una foto de la camiseta. Y tenía en mi poder, en mi teléfono, pues claro, eso a nivel nacional no es ninguna noticia, pero a nivel Granada, ver la nueva camiseta del Granada en su estreno 35 años después, pues sí que era algo importante. Y entonces pues cogí y lo subí a Twitter. Pues a mí nadie me dijo que no lo subiera a Twitter y yo lo subí a Twitter. Y 2 horas y media antes de que empezara el partido, la gente en Granada conoció cómo iba a ser la camiseta del estreno a través del tuit que yo puse ese día. Pues bueno, pues fue algo divertido, que luego me costó un pequeño tirón de orejas por parte del director de comunicación, pero bueno, yo lo hice, tampoco me dijeron que no lo hiciera. Prefiero que me digan para, que no que me digan, oye, que no ha llegado. En ese sentido, ¿cómo controláis los flujos de comunicación a través en las redes sociales, Ricardo? Y quiero lanzar otra pregunta, y es si todo vale en Twitter. Si todo lo que se cuenta, o sea, todo lo que cuentan las cuentas de Twitter son contenido noticiable, ya sea en relación con el partido o con la vida personal del deportista propiamente dicha. Bueno, nosotros evidentemente lo que contamos, hay muchas cosas que son noticiables, hay muchas cosas que son, en fin, pues, día del club, pues el equipo sale a entrenar en la Ciudad Deportiva de Armilla, es un tuit que podemos poner habitualmente y no es nada noticiable, ¿no? El plan de entrenamiento de la semana, el resultado de la cantera, bueno, puede ser noticiable pues si a lo mejor hay algún equipo que está en fase de ascender o que está ahí jugándose alguna cosa importante, pero no deja de ser día del club, ¿no? Evidentemente los medios locales que su único noticia o su club más importante, o su club de referente es el Granada, pues tienen que estar pendientes de eso, pero muchas veces también intentamos darle también al seguidor de Twitter un pequeño empujoncito, un poquito de, pues también como el valor añadido que decíamos antes de contestar sus preguntas, pues hacemos sorteos también de entradas, por ejemplo, que eso no es noticiable, pero para el aficionado y para el seguidor de la cuenta de Twitter sí es importante. Los sorteos de entradas son de las cosas que más interacción tienen con los tuiteros, ¿no? También hacemos una experiencia en la que puedo decir que fuimos pioneros, que es en las videoquedadas, en los hangouts. Desde Google se nos planteó una experiencia piloto que era hacer una videoquedada con 9 personas y un futbolista. Salió bien, la primera que hicimos con el primer entrenador que tuvimos esta temporada, con Anquela, y a partir de ahí Google se lanzó a proponerse al Barça, ¿no? Que el Barça fue el segundo club que lo hizo en España, ¿no? Oye, déjame que dé una exclusiva sobre el Hangout. Vale. Por ejemplo, un Hangout es un canal para conseguir una información que es fantástica para los periodistas, sobre todo locales, que creo que es necesario que lo vean, porque, a ver, esos son personas de la calle, de a pie, que no son periodistas y que preguntan lo que le da la gana al personaje en cuestión, ¿no? Entonces, en el último Hangout lo hicieron con Roberto, el portero de Granada. Bueno, me da la impresión de que ningún periodista de Granada vio ese Hangout. No está claro. Porque ocurrió una noticia que es una noticia de portada de la sección de deporte de Ideal. Dani. Pues ya te digo, yo no lo vi. No sé cuándo fue, quizás estaba yo ya en local, ¿eh? Ya estaba en local, tú estás salvado. Fue la semana pasada, la noticia es la siguiente. Entonces estaba yo local. Le pregunta un seguidor a Roberto, ¿cómo va el tema de tu renovación? ¿Vale? Roberto, el portero del Granada, el portero del ascenso, súper querido, titular con Alcaraz, en fin, Roberto, ¿no? Bueno, pues Roberto dijo que el Granada había hecho una oferta y que él no estaba satisfecho y que si en 10 días no le hacía una contraoferta, el ciber del Granada iba a escuchar otras ofertas. Claro, eso es información del club que nosotros no damos institucionalmente. Evidentemente no vamos a sacar un tuit con Roberto ha dicho tal, ¿no? No vamos a hacer un entrecomillado, pero... Esa es labor del periodista que tiene que seguir ese Hangout, porque ahí puede surgir una noticia, una información. De hecho, estaba ahí, pues claro, pues nadie ha visto el Hangout. Pues mira, todavía se puede rescatar. Llama a Rafa las melas y que saque... Va a ser PDP, ¿no? Sí, no, lo que decía yo, pasa eso, ¿no? O sea, hombre, también ocurre que hay tantos canales de información ahora que nuestra labor es esa, pero a veces se te escapa, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo, como decía antes, en verano con el tema este de los fichajes, pues yo me meto mucho en Twitter y busco a ver qué tipo de información hay relacionada con el Granada, y de repente te aparece una noticia de un Granada está por Italia, quizás, ¿no? Por Italia, Granada está interesando al jugador, y ahora tú a partir de ahí tienes que trabajar si esa información es cierta o no. O sea, te sirve quizá como un punto de partida, ¿no? Las redes sociales a veces. Tienes que trabajar porque también en el periodismo deportivo ocurre, ¿no? Que se trabaja mucho con el rumor, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? En quién viene, quién no viene, quién se va, quién deja de irse, ¿no? Y muchas veces te sirve como punto de partida. A partir de ahí ya tienes que hacer tu labor de periodista, de investigar, ¿no? O sea, yo pues, leo en un medio rumano que el Granada está interesado en Popescu y en Dimitrescu, que no sé quiénes son, pero bueno, tengo que
certificar que eso es cierto, ¿no? Y contrastarlo, ¿no? Hacer la función del periodista, ¿no? O sea, yo ahora me voy al club y el club me tiene que confirmar si... Como un primer paso, ¿no? Pero claro, es un primer paso ya importante. El club muchas veces trabaja también en esa incertidumbre, ¿no? Que el club procura ponerse de pantalla, ¿no? Y evitar que tú llegues a esa información, ¿no? A ese meollo, ¿no? Y a ver si eso es cierto y averiguarlo, ¿no? Entonces te dicen, bueno, lo conocemos, estamos interesados, te dice el director deportivo, pero ahora tú tienes que ir pues por otro lado, hay que ir el representante del futbolista, dónde localizarlo, si me va a hablar o incluso el propio futbolista. Yo he utilizado Twitter para conseguir contactos a través de este tipo, ¿no? Para, por ejemplo, localizar a un representante. Yo hablé por correo electrónico con un representante sudamericano para un futbolista en el que estaba interesado el Granada, porque en Twitter, en su bio, aparecía su correo electrónico. Me puse en contacto con él a través del correo electrónico y el tipo me confirmó que sí, que el Granada estaba interesado en su jugador, y al día siguiente saqué esa noticia, esa información. O sea que, como digo, es fuente de información, pero también es una herramienta como punto de partida. O sea, a partir de ahí yo me tengo que trabajar la información, ¿no? Y ocurre también a veces, y lo hemos estado comentando fuera, ¿no? Que surgen informaciones. Ahí Manu nos podrá contar una gran anécdota que hay ahí sobre un personaje que era muy amigo y se identificó como portavoz de José Mourinho, ¿no? Yo creo que no la puedo comentar ahora, pero sí, hay que tener mucho cuidado también con qué tipo de información hay ahí, ¿no? Muchas veces Twitter o Facebook son rumores y tienes tú que hacer la labor de periodista. O sea, es una herramienta, como digo, es ese punto de partida, y a partir de ahí tú haces tu función, que es la que te han enseñado en la facultad o la universidad o en el medio en el que trabajes, ¿no? Ya que tienes que contrastar tu información, completarla, enriquecerla y llevarla a tu medio, ya sea internet, ya sea papel, o sea radio, o sea televisión. Y bueno, te he lanzado eso, puedes comentar. Por alusiones. Por alusiones puedes comentar esa anécdota. Pues sí, fue una anécdota, la verdad es que maja, para la tele fue tremenda. Nada, primera temporada de Mourinho en el Real Madrid, y en la primera temporada, bueno, el portavoz de Mourinho es Eladio Paramés, ¿no? Entonces, bueno, pues le llega a un compañero mío de la tele, de Canal Plus, él tenía relación con Eladio y le llega un mensaje de texto donde mantiene una conversación, interactúan durante 3 o 4 mensajes, y al final viene a decir Eladio que a finalizar esa temporada, la primera temporada de Mourinho se va del Real Madrid. Entonces se mete mi compañero en el despacho del superjefazo, de Carlos Martínez, y establece una estrategia de comunicación que no se había hecho nunca en la casa. Era la primera vez. ¿Y en qué hora se hizo? Porque decidieron las grandes superestrellas mediáticas de la casa, pues decidieron escribir un tuit, el mismo tuit todos, se pusieron de acuerdo. Yo recuerdo que yo estaba llegando a la tele y yo iba en tren, iba leyendo Twitter y de repente me empiezan a entrar pues 10 tweets de todo, ¿no? De Carlos, de Michael, de Mónica Marchante, Ricardo Sierra, de todos los gordos, ¿no? El mismo tuit, ¿no? Que venía a decir algo así como que José Mourinho se irá del Real Madrid cuando finalice esta primera temporada, una información a través de Eladio Paramés, ¿no? Y entonces lo publican todos a la vez y sale. Nosotros, o sea, Canal Plus no es una cadena, no es un medio donde la exclusiva sea algo por lo que nosotros nos sentimos realmente orgullosos. Es más, es que no vivimos de eso. Canal Plus vive de otras cosas, ¿no? De una calidad en la retransmisión, de unos programas cuidados, en fin, de otra serie de cosas. Y en ese momento, pues decidieron que iban a hacer algo así. Y se decidió mal, porque luego resultó que un tipo le había robado el teléfono a Eladio Paramés y le había suplantado la identidad y no era él. Y entonces fue pues una cagada gorda. Entonces dices, joder, para una vez que deciden salirse un poco de la línea que sí que tiene la empresa, ¿no? Y van por algo diferente, que realmente era un pelotazo muy gordo, ¿no? Y el periodista, el compañero que le llegó la información, compañero súper contrastado y, en fin, que de los que dice es que este tío, si tiene la información, o sea, segura 100%, pues mira, no la pueden clavar a todo, ¿no? El problema es luego cómo eres capaz de moverte en base a eso, ¿no? Bueno, complicado. Muchas veces controlar el flujo, por ejemplo, nosotros controlar el flujo de información ya no solo de nuestra cuenta oficial, sino de esas cuentas de los futbolistas, ¿no? Que son las que realmente, pues, a donde la gente lleva las críticas, ¿no? Si hay un jugador, por ejemplo, que no está rindiendo bien o que no ha hecho un buen partido, la gente no escribe al club, la gente le escribe a ellos directamente. Nosotros, cuando empezamos a llevar la cuenta de Twitter, yo empecé a hacer un sondeo, a ver qué jugadores tenían cuenta en Twitter, porque hay muchos también que son suplantados, que no son cuentas oficiales. Y había algunos que te decían que no se hacían un Twitter porque no se exponían a que un aficionado le dijera cabrón desde el anonimato, ¿no? O sea, el insulto también es una cosa que el futbolista muchas veces no sabe asumir, y evidentemente totalmente gratuito muchas veces por cómo
han jugado ese día, cómo se han entregado en el campo, porque no han hecho un buen partido, pues la gente también tiene esa herramienta para criticarlo directamente sin temor a represalias prácticamente, ¿no? Podremos decir. Y es esa exposición lo que hace que muchos otros futbolistas que no tienen Twitter de la plantilla, ejemplo, digamos el ejemplo ese en concreto que fue Mikel Ritu, que dijo que él no se ponía en las redes sociales porque no se iba a exponer a eso, ¿no? Hay otros que sí son muy activos, como Fran Rico, como Roberto, como Diego Buenanote. Sí están. Diego, por ejemplo, es muy activo además porque viene del Málaga y en el Málaga sí le han dado mucha caña, incluso le han dado formación de cómo tienen que utilizar las redes, cómo no, a quién tienen que contestar, cómo tienen que escribir. Eso sí es muy importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que los jugadores tienen que saber cómo tienen que escribir, qué tienen que poner y qué no. Y en ese sentido, esa exposición que comentaba antes es lo que frena a otros mucho. Eso, fíjate, ahí, en mi relación con los futbolistas, por ejemplo, sí he notado ese cambio, ¿no? En relación con lo que dice Ricardo, ¿no? Que ahora los futbolistas al exponerse, o los deportistas al exponerse al público, reciben unas críticas a veces más bestias que las nuestras, ¿no? Entonces al final los periodistas ya no somos tan malos para ellos, ¿no? O sea, antes eran como el enemigo, ¿no? Era por el único por el que recibía palos, ahora ya recibe también de la gente de a pie. Ahora ya se dan cuenta que nosotros en el fondo somos buenos, ¿no? Claro, somos bondadosos con ellos. Nosotros, por ejemplo, después de cada partido en Facebook hacemos una votación para elegir al mejor jugador del partido, ¿no? Entonces, cuando hay un partido que ha sido demasiado, en fin, pues, que no juega bien el equipo, que hemos perdido, ¿qué tal? Ves unas críticas que tienes que censurar muchas veces, ¿no? Insultos bastante fuertes o vaya pocos que tiene esta gente y tal. Y además hay la opción de votación que te da Facebook, la opción de las preguntas solo te da 10 opciones de respuesta. Bueno, pues como no elija bien las 10 opciones de respuesta porque hay alguna persona que considere que ese jugador que se ha quedado fuera del 11 era el que mejor ha jugado, nos cae también un rapapolvo a nosotros porque ¿qué pasa que no está, por ejemplo, Nión? Que nosotros intentamos rotarlo porque tampoco vamos a condicionar la votación, ¿no? Pues intentamos que cada semana el que se queda fuera no sea el mismo de la semana anterior. Entonces, muchas veces es complicado jugar ahí a ser adivino, a ver que aquí le ha parecido el mejor jugador a la gente, ¿no? Hay un juez importante que ahora es el público, que antes no tenía oportunidad de tenerlo ahí. Y bueno, también esa interacción directa se traslada un poco a la forma de hacer periodismo y de dar cobertura a eventos deportivos, ¿no? Comentábamos antes que ha degenerado un poco esta eclosión de redes sociales en deporte en dos formas de hacer periodismo: la tertulia del bar llevada a televisiones o a medios de comunicación y el periodismo de datos, un periodismo más exhaustivo, digamos, más de calidad. ¿Cómo tratáis esto vosotros? Bueno, yo creo que ahí la diferencia sustancial la da, por un lado, el periodista y por otro lado, el medio de comunicación. O sea, aunque, bueno, luego te encuentras salvedades. Por ejemplo, a Punto Pelota, pues hace tiempo, por ejemplo, iba Gaby Ruiz, por ejemplo. Que Gaby, o sea, yo Gaby me quito el sombrero y pedazo de profesional tremendo, ¿no? Y iba allí, ¿no? Y era el único que ponía un poco de cordura, pero claro, el hombre ya se cansó de que no podía hablar porque cada vez que... Pues bueno, pues para desarrollar algo pues tardas a lo mejor 3 segundos y no gritas y entonces ya eso es un problema y entonces, pumba, ¿no? Llega otro, te grita y te saca de escena, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, por un lado, el tipo de periodista que eres. Aquí está muy claro todo, o sea, los perfiles están clarísimos. Pues tienes a Perarnaus de la vida y a Ronceros de la vida y en esa vertiente te mueves y tú te colocas donde tú crees que tienes que estar y cada uno, oye, que eso es lícito, libre y bueno, yo lo respeto, no comparto. A mí, pues los ronceros, manoletes y tal, a mí eso personalmente no me llama mucho la atención. Pero bueno, el que quiera dedicarse a eso y hacer ese tipo de periodismo, pues bueno, allá él. Me gusta más otro tipo de periodismo. Sí, ahí se han creado distintas formas de hacerlo, ¿no? Sí, como dice Manu, pues hay distintos perfiles. O sea, está la vertiente esta del show business o del periodismo espectáculo, ¿no? Que pueda representar quizá ahora mismo un programa como Punto Pelota o periodistas como los que ha dicho Manu, y por otro lado está quizá el periodismo más tradicional, que yo creo que también ha servido, ¿no? Para que se recupere, ¿no? O tenga un escaparate o un altavoz ese periodismo, ¿no? Está el caso de Perarnau Magazine, ¿no? Es un periodismo de una calidad exquisita, ¿no? Brutal. O cosas como hace Jot Down, por ejemplo, en la parte deportiva hace unos reportajes, una entrevista exquisita, igual que lo hacen todos, ¿no? Entonces el periodismo de calidad también tiene su parte. Entonces quizá, pues bueno, por un lado está esa parte, esa vertiente en la que, digamos, hemos llevado la tertulia del bar a Twitter y de ahí ha saltado al plató, ¿no? Es quizá lo que ha pasado en ese caso, ¿no? En el periodismo un poco
de otro tipo, no quiero denominarlo negativamente, pues bueno, en otro tipo que es más el show business o espectáculo, ¿no? El que se hacen eco, incluso ellos utilizan mucho las redes sociales en ese sentido, de estar muy pendiente de lo que dice el futbolista, muy pendiente de los comentarios de los espectadores, ¿no? Utilizan las redes sociales en ese sentido, van interactuando para meter más cizaña o crear más ambiente o que el espectáculo sea mayor, ¿no? Y por otro lado está esa parte, ¿no? Hay casos, digamos, del periodismo más de calidad o más tradicional, como el caso de Mr. Chip, ¿no? Está el periodismo de datos también, ya que hablabais antes del hackathon de ayer, el periodismo de datos o estadístico, ¿no? Que están ofreciendo gente como Mr. Chip o como Pedrito Números en la COPE, la Liga Números, que incluso los propios periodistas nos servimos, son fuentes de información para nosotros, está claro. Hoy precisamente comentábamos antes que nos habían escrito a la cuenta del Granada, habéis mencionado, contándonos que hoy es el aniversario de la inauguración de los Cármenes, ¿no? Y eso lo hace una cuenta de Twitter. Exacto, Oye, hace 18 años. Yo tengo una pregunta para Ricardo. Por ejemplo, desde el punto de vista de que llevas una cuenta institucional de Granada, ¿no? Con la repercusión que eso tiene, que tiene una repercusión tremenda, ¿no? Yo hablaba antes con él tomando un café que digo, o sea, tú de 100 tweets que escribes, 99 no tiene ningún peso porque lo que dices probablemente, pues lo que hemos dicho antes, sale luego publicado en la web, etcétera, etcétera. Son cosas que sí que están ahí, pero solo con un mal tweet que escribas, o sea, la has cagado. Sí. Pero la has cagado de una manera tremenda porque estás defendiendo a una institución. O sea, no habla Ricardo Cañadas, habla el Granada Club de Fútbol. Y que a ti se te vaya un día a la cabeza y escribas un tweet que diga, ¡pah! O sea, metes a una institución en un compromiso serio, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, por ejemplo, tú puedes poner un tuit hoy aquí diciendo, oye, qué maravilla la jornada de blog y medios que se están celebrando en Granada. Bueno, como poder, ahí tengo el teléfono, ¿no? Bueno, depende, si desde el Departamento de Comunicación se da apoyo a las jornadas, tal, y dice, oye, pues no hay problema, pues incluso puedes tuitear si estás allí, ¿no? Pero desde la cuenta oficial del club no se le da el peso a eso, no por nada, sino porque, hombre, yo aquí represento al Twitter del club, pero evidentemente el club no es la institución que está aquí dando la cara, ¿no? Yo aquí estoy dando mi opinión de cómo se llevan las cosas, incluso estoy contando un poco de qué manera lo hacemos y qué es lo que tratamos de hacer, pero realmente yo soy una persona ajena al club. Yo trabajo para una empresa que gestiona las redes sociales del Granada, ¿no? ¿Cómo poder ponerlo? Pues evidentemente, pero luego igual me caería, como dices tú, un rapapolvo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en Twitter se conforma la identidad y la imagen de la persona o del colectivo al que pertenece, y en este caso tanto Ricardo como otros agentes que forman parte de Granada Club de Fútbol a través de Twitter o de otras redes sociales conforman la imagen de... No, pero y sobre todo también tengo que ver qué le interesa a la audiencia de Twitter del club, ¿no? O sea, a lo mejor la audiencia de Twitter del club, no sé, pues las jornadas pueden ser súper interesantes, pero a lo mejor no le interesa que le digamos, pues aquí estamos tuiteando en directo lo que está pasando, ¿no? Sino que simplemente pues le interesa que digamos, o le pongamos una foto del entrenamiento, o le pongamos que se han acabado las entradas de tal sector, o simplemente unas declaraciones de un jugador al término del entrenamiento. Además, sobre todo eso lo ves con la interacción. Hay muchos tweets que piensas que van a tener más resultados y no lo tienen, y luego pones una foto divertida de los jugadores en el vestuario antes de salir al partido, y eso tiene una interacción increíble, ¿no? Y eres consciente de la responsabilidad que tienes, ¿no? Al tuitear de la cuenta de Granada, y en que con un tuit puedes liar un problema serio, por ejemplo, entre dos instituciones. Es evidente, incluso cuando estás tuiteando en tiempo real las declaraciones de algún futbolista, pues te puede pasar que metas una gamba de, pues el corrector del iPhone, ¿no? Que tanto habremos echado alguna culpa alguna vez de alguna tilde que se escapa, alguna falta de ortografía, pues te puede pasar y has lanzado el tweet y has metido la gamba. Entonces ese momento es el que valoras si tienes que eliminar el tweet, si tienes que asumir que es un error y pidas disculpas o es lo que hacen. Que además una vez no ha pasado ya. Bueno. Creo que quería preguntar por ahí. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta, sí. Tengo una pregunta. En el Granada Club de Fútbol, ¿alguna vez valoráis a la hora de desarrollar el Twitter si la gente hace aportaciones que merezcan la pena? Lo digo por lo de la tertulia del bar, que son, en este contexto, la tertulia tan inteligente y erudita, que lo aprende, y por la costumbre que se tiene la inercia en gabinetes de prensa, que creo que se ha amplio también, hace muchos años, de hacer una comunicación bidireccional, donde no sé si te imaginas que la gente con una especie de sparring, que ve tweets que sabe que son una porquería, como yo ahora mismo mi pregunta fuera, doble F para esta magnífica mesa redonda. Ahora, sí, ya lo sabemos. Debo de aceptar
Hay de todo. Hay de todo. O sea, evidentemente hay gente que escribe un tuit de ánimo al equipo y, pues bueno, depende de cómo esté el estado. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de los 2 partidos que tuvo el Granada hace 3 o 4 jornadas, que 10 goles en 2 partidos y la afición estaba, imagínate, ¿no? O sea, la gente carga con el estatuto del club y te llegan tweets de que poca gana le había echado, vaya tela, vaya bonos más caros, para esto pago yo. O sea, los típicos tweets malafollados de Hernán auténticos, ¿vale? Eso muy nuestro, con denominación, ¿no?, de origen, todo. Y desde el club lo que intentamos hacer, por ejemplo, en esos días posteriores al partido es, vamos a, no sé, pedir una señal de apoyo de que podemos salir, de que podemos quedarnos en primera, y desde ahí sí empezamos a retuitear pues mensajes que son más de apoyo al aficionado, de que somos del Granada, que podemos salir de esta, que después de 35 años pues empezamos a retuitear a la gente. Hay gente que hace vídeos, por ejemplo, que hace vídeos además de ánimo, que se le ocurran una barbaridad, y sí lo solemos retuitear. El problema de muchas veces retuitear opiniones es que parece que le estamos dando cabida o que estamos a favor de esa opinión, ¿no? Cuando retuiteamos a alguien que dice, no sé, vaya juego ha hecho el equipo, o vaya golazo, no sé qué, o podemos salir de esta, hay gente que critica esa opinión cuando hemos retuiteado nosotros a esa persona, ¿no? Entonces muchas veces tienes que tener mucho cuidado. Tratamos de dar la máxima cabida posible a lo que dice la gente, ya te digo, sobre todo con fotomontaje. Hay gente que tiene una creatividad increíble para eso y que se dedica a sus ratos libres a hacer un fotomontaje del siguiente partido. Pues eso sí intentamos en la medida de lo posible retuitearlo, ¿no? Pero claro, muchas veces parece que estamos dando cabida a esa persona, ¿no? Es que ahí quizá aparece una de las grandes diferencias entre cuando uno tuitea desde su cuenta de Twitter personal a cuando lo hace de una cuenta institucional en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, una cuenta personal, la ironía siempre está ahí, ¿no? Y yo, o sea, el retweet no es que estoy a favor de este tuit. El retweet puede ser que es que todo lo contrario, que estoy en contra. Pero, en cambio, desde el punto de vista de una cuenta institucional, no cabe la ironía. Es decir, ni puede caber, creo, porque es una línea demasiado ambigua, demasiado fina, ¿no? Entonces, ¿cómo va a retuitear la cuenta del Granada? No sé, algo donde tenga una doble intencionalidad. Creo que no puede llegar ahí, ¿no? Y, en cambio, desde el punto de vista de tu cuenta personal de Ricardo Cañadas, sí que, pues bueno, pues si a ti te hace gracia que uno te diga qué tonto eres, pues yo retuiteo qué tonto eres. Y es lo que hay, ¿no? Y ya está. Sí, aparte que el tono, digamos que... Esto funciona, ¿no? Ahora, el tono que utiliza, yo siempre lo digo, es como el SMS. O sea, ahora mismo estamos aquí hablando, me estáis escuchando y la comunicación, digamos, verbal es distinta, ¿no? A la hora de escribir, el tono que empleas, como dice Manu, por ejemplo, en este caso la ironía, pues no se detecta a veces, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, y me dice un aficionado que de repente me tuitea y me dice, Dani, eres buen periodista, pero eres un poco chulito. Y me quedo así, digo, no le hice ni caso, ni le retuiteé, ni le contesté, ni nada, porque no voy a entrar en esa guerra, pero me dieron ganas de decirle, perdón, pero usted a mí no me conoce, o sea, ¿cómo puede decir por lo que lee de mí que soy un poco chulito, ¿no? O sea, no puede ser mi carácter, o si soy muy simpático, soy muy antipático, o como lo soy, ¿no? Entonces que la gente también se toma un poco esto demasiado en serio a veces, ¿no? Yo, como digo, pues en el fondo es la tertulia del bar, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? No, pero el lunes estaba viendo el partido de la Real Sociedad Granada en mi casa tranquilamente y oye, no estaba solo, estaba en Twitter comentando, por ejemplo con Manu, opinando, intercambiando opiniones sobre el partido, qué estaba pasando, cómo se está desarrollando y debatiendo también, ¿no? Y yo, en cambio, en mi casa, en el sofá, solo estaba yo, ¿no? Viendo solo, ¿no? Y también te sirve para eso, ¿no? Contestando también a tu pregunta, también tenemos que tener en cuenta que desde la cuenta oficial estamos también jugando con sentimientos, ¿no? O sea, es impresionante la gente, al final esto es un deporte, es un negocio como tal, porque ya los clubes de fútbol son empresas, pero hay que tener muy en cuenta que nosotros vendemos un sentimiento y vendemos al final que el aficionado se siente representado con el club, tiene un sentimiento por el club y ese sentimiento no es tan tangible como si alguien está descontento con un producto y lo pone en Twitter. No me ha gustado la marca de laca que llevo hoy y lo pongo en Twitter porque esto no fija nada, o me he tomado unas tapas en tal restaurante y no me ha gustado, sino que alguien ha pagado una pasta por un abono de los más caros de España en proporción, ¿vale? Y esa persona se queja porque el equipo no ha jugado bien, cosa que desde el club no se le ha vendido, evidentemente, ¿no? Tú no compras un abono de un equipo que juega bien o mal, sino... Entonces, esa sutileza o ese
ese apagafuegos que tienes que salir ahí porque alguien está incendiándote diciendo que alguien no lo ha tenido bien o tal, tienes que ser muy sutil. Por ejemplo, ayer, te voy a poner el ejemplo muy claro de ayer. Ayer se pusieron a la venta una entrada de 2x1, una promoción estupenda que hay de entrada, y había unas colas terribles, en la tienda oficial y en las taquillas. La gente nos preguntaba primero cuánto iba a tardar la cola. Son preguntas que no podemos saber, claro, tienes que contestarle, porque si no le contestas te vuelven a preguntar a los 10 minutos, ¿qué pasa? ¿Qué pasas de mí? O sea, tienes que decirle, no, mira, es que no te podemos decir, estamos tratando de ser lo más rápido posible. Nos decían, por ejemplo, y una de las cosas que nos criticaron ayer fue que en el centro comercial Neptuno solo había un ordenador para vender entradas. Y había una mujer que se quejó porque llevaban desde las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana todavía estaban allí. ¿Qué pasa? Que ahí le tratamos de explicar que bueno, estamos tratando de ser lo más rápido posible, te agradecemos tu paciencia, volvían a criticarnos otra vez, volvemos a responderle, o sea, ahí tienes que jugar siempre con una mano izquierda increíble y sobre todo pues sabiendo lo que es esto, ¿no? Que no estás vendiendo un producto que si algo no me gusta no lo vuelvo a comprar, sino que la gente le va a seguir gustándole el Granada. Entonces tienes que tratarlo bien y tratar de solucionar los problemas que tienen de la mejor manera posible. Hay un montón de preguntillas por ahí. Ahí hay unas preguntas, sí. Una parada. Tú que trabajas en un diario, hablando del tema Twitter, que antes has dicho que el periodista a veces se convierte en su propia competencia porque tienes ganas de tuitear lo que ya sabes, pero con la inmediatez de las redes sociales, tú que trabajas en un periódico y la información no sale hasta el día siguiente, desde el periódico mismo puedes decir, oye, decir algo, vayamos a que por la tarde una radio saque la noticia y os pise la exclusiva, porque claro, que hasta el día siguiente no sale. ¿Cómo gestionáis eso? Dependiendo de la noticia, porque a lo mejor por apuntaros el tanto tenéis que poner algo por Twitter, porque os esté comiendo a lo mejor periódicos al día siguiente, pero que ganan credibilidad. Sí, tienes que gestionar los tiempos, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero eso también forma parte de la profesión periodística, ¿no? Ahora sucede con Twitter, pero antes pasaba con la radio, ¿no? También tenías que estar pendiente a ver si de tal medio, ¿no? O sea, tú sabes que tienes una información, tienes que gestionarla y sabes que tú, en este caso, el medio madre, aunque nosotros tenemos internet, el medio madre es el papel y tienes que guardar esa información hasta el día siguiente. Pero bueno, sobre la marcha tú mismo vas controlando y dominando si algún medio lo puedes soltar, ¿no? Antes pasaba con medio con la radio o incluso televisiones, ahora lo haces con las redes sociales y tienes, como decía antes, los canales son más, ¿no? Hay un abanico más amplio. ¿Qué ocurre? En nuestro caso nos salva que tenemos internet, ¿no? Tenemos una web propia y bastante visitada, por cierto, en tema deportivo precisamente, ¿no? El Granada Club de Fútbol es una de las informaciones que más visitas genera en ideal.es. Y ahí sí gestionamos. Y eso que tenéis cerrados todos los artículos, que son de pago. Exacto, bueno, ¿no? O sea, tenemos dos fórmulas, ¿no? De trabajo. O sea, el papel es una cosa y internet es otra. ¿Qué ocurre? Si vemos que la información salta por algún sitio, nosotros enseguida tenemos la web para soltarlo, ¿no? O sea, ya es una información que está dada, que no es una exclusiva o una primicia nuestra, y tienes la web para, digamos, salvarte el pellejo y que tu marca está ahí. O sea, no tienes que esperar 12, 14, 15 horas a que salga mañana en el periódico a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces trabajamos en ese lado de dos formas, ¿no? Y como digo, tienes que saber gestionarlo tú y estar atento, ¿no? Eso ya es tu función también como periodista. ¿Hay otra pregunta? Sí, Ricardo, desde el punto de vista de la estrategia del club en las redes sociales, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Tener visibilidad, crear hashtag, presencia en internet o darle un servicio como incluso al aficionado? Bueno, yo creo que las dos. Nosotros a principio de temporada generamos una serie de hashtags que algunos han funcionado más, otros han funcionado menos, ¿vale? Nosotros pensamos que era importante tuitear los partidos en directo y de hecho es una de las cosas que más interacción está teniendo. Luego tiene que interesarle a la gente, que fue bajo el directo GCF. Generamos uno que era entrevista GCF, que se ha funcionado menos y lo estamos utilizando solo para los ganados, porque bueno, pues empezamos a hacer una entrevista semanal con cada protagonista y veíamos que no tenía tanto tirón. Hay otro que es la cantera, que se lo hacemos porque evidentemente hay que darle también un empujoncito a los filiales y evidentemente, como te decía, hay algunos más que funcionan y otros que menos. Ten muy en cuenta que por ejemplo, cuando lo que decía antes Dani, ¿no? La gente ahora mismo está viendo el partido y está tuiteando lo que pasa o está... A lo mejor no está siguiendo el minuto a minuto a través de Twitter, ¿no? Hay poca gente que solo esté viendo el partido a través de Twitter, lo hay, y hay mucha gente que incluso nos va pidiendo que pongamos más cosas y que contemos más el minuto a minuto,
pero sobre todo lo que fomentamos es que la gente vaya comentando la jugada, ¿no? Si ponemos una ocasión o una falta o algo que ha sucedido en el partido, lo que estamos viendo es que la gente responde y esa respuesta genera que haya tertulia, que haya debate. Pero evidentemente esas dos partes, esa parte de información del minuto a minuto del club y esa parte de respuesta, yo creo que casi es más importante el servicio de atención al cliente que hacemos del aficionado, porque nos pregunta cosas que, no sé, que si no lo hace a través de la cuenta de Twitter o a través de Facebook, ¿a dónde se dirige? ¿Va a llamar a la oficina? ¿Va a ir allí? Muchas veces nosotros tenemos esa agilidad de, oye, pues si me preguntan cuánto cuesta la camiseta, yo no lo sé. Por ejemplo, cuando vinieron las equipaciones nuevas, pues nadie sabía el precio. Pues tan fácil como llamar a la tienda, oye, ¿cuánto vale la camiseta? Y respondes rápidamente y solucionar una duda de alguien que muchas veces también te preguntan dudas que acabas de decir, ¿no? O sea, a lo mejor ponemos precio de las localidades para el partido Granada-Osasuna y ponemos el enlace a nuestra página web donde están todos los precios. Y la gente te pregunta, ¿cuánto vale la entrada de tribuna? Tienes que contestarle lo que vale la entrada de tribuna y le pones además el enlace a la página web. Entonces te vuelven a responder, ¿y en fondos? Da igual, o sea, y eso. Y tienes que estar ahí, tienes que responderles porque es un aficionado que bueno, pues que será abonado o que se va a gastar el dinero en el club y ya está, ¿no? Oye, Ricardo, yo tengo otra pregunta para ti. Te vamos a utilizar hoy en el tope. Vosotros en los directos soléis tuitear las ocasiones del Granada. También la del otro equipo. Pero muchísimo menos, ¿no? Y con menos efusividad. Pero, no, la efusividad por descontado. Pero es que yo he llegado a ver incluso a veces que ni siquiera se pone incluso un gol del otro equipo en algunas ocasiones. Se habrá escapado. Creo que no. Bueno, igual se nos ha escapado. Los goles siempre se ponen. Siempre. Al enemigo ni agua, al enemigo ni agua. Siempre. Hay una estrategia. No, pero la pregunta es, ¿hay una estrategia de comunicación por la cual, por lo menos, ya no digo la efusividad, pero no se tuitea las ocasiones del rival? No, para nada. Nosotros cuando hacemos el directo, por ejemplo, no entramos a valorar si una tarjeta amarilla ha sido merecida o no. Si nosotros ponemos tarjeta amarilla para tal jugador, no ponemos posible penalti a favor de Granada. No, si no ha sido penalti no lo decimos, ¿vale? Si lo de las ocasiones, pues evidentemente esto también es un poco subjetivo. Yo valoro muchas veces si hay una ocasión. O sea, un disparo al palo que le hace la Granada, tampoco el palo no es tan importante, coño. Eso yo creo que te refieres al lunes. Lo del lunes que fue un poco una locura, ¿no? Claro, un locurón. Muchas veces tampoco te da tiempo. Eso te iba a decir, que un partido como el de Granada Real Sociedad del otro día, aquí está Anchón, que es Donostiarra, y seguidores de la Real, Ojal y Barrera, es un poco locura. Yo creo que no te da tiempo. Hay muchas veces que no da tiempo, y eso igual te refiere a eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, había ocasiones en cada portería, y ten en cuenta que yo veo la ocasión, tengo que pensar qué ha pasado, escribirlo, lanzarlo, y ya está pasando la del Granada. Y si tienes que elegir, pues está claro. Hombre, es evidente que borro el tuit y pongo la del Granada. Pero sí, muchas veces... Yo lo he comentado a raíz de ese partido, a Ancho se lo decía antes de empezar aquí, que el Granada yo intuía que podía empatar y yo tenía preparado el tuit con gol. Fue marcar y fue el primero, Darío. Celebrándolo en mi casa, gol, y dándole al botón, ¿no? Claro, yo por ejemplo... Lo que decía Ancho, dice, oye, si lo anulan... Y digo, hostia, pues verdad, pues le he cagado. Claro, muchas veces yo por ejemplo, en los directos del campo, los que son fuera, pues lo hago en casa o lo hago en algún sitio, pero los que son en el campo, estoy con un compañero porque muchas veces está escribiendo y ha pasado algo, ¿no? Y no lo he visto. Y si no lo he visto, no lo puedo contar. Entonces tengo que recurrir a él o a algún compañero de prensa que sí ha estado viéndolo en ese momento y que puede contarme quién ha sido o a quién le han sacado la tarjeta amarilla, porque muchas veces te la juegas. Es más, muchas veces has visto una jugada, y yo tampoco es que tenga una vista del lince, y creo que la tarjeta amarilla se la han sacado a Brahimi y se la han sacado a otro. Y entonces pues tenemos que rectificar, perdón, realmente es una retransmisión en directo y muchas veces tenemos que estar rectificando los tweets que hemos mandado, ¿no? ¿Solamente estás tú retransmitiendo en Twitter? Sí, yo como te decía, tengo un compañero que en los partidos de casa pues me acompaña y, hombre, pues, y ahí va sacando un poco... Pero que es complicado, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues no tengo 4 ojos para estar mirando la pantalla y estar viéndolo fuera, ¿no? Mira, esa es buena también. Ya, pasa que lo van a cantar con mucha fusividad, así que eso no interesa. La semana pasada, por ejemplo, sí, entre semanas hicimos un retweet a la cuenta de la Real Sociedad, entonces hay un poco más depende de con qué clubes, ¿no? De buen rollo, ¿no? Pero nosotros casi siempre cuando un club nos enfrentamos la semana siguiente, si pone algo de información del partido, de cuánto van a costar las entradas allí, o incluso datos históricos, la semana pasada hizo un repaso histórico bueno la Real Sociedad de los partidos que se habían jugado allí en San Sebastián, pues le hicimos un retweet precisamente a la cuenta oficial, que eso sí, pues, hay buen rollo con casi todos los clubes, ¿no? Teníamos otra pregunta, ¿Cómo funciona el tema horario? Supongo que con tanta cantidad de gente,
Práctica. A ver, el horario de trabajo es el que es. Lo que pasa es que si, no sé, yo tengo el teléfono móvil. Si a mí hay una pregunta que a las 10 de la noche me la hacen y la sé responder, pues bueno, hay días que lo tengo más pendiente y días que contesto al día siguiente. No estamos 24 horas, es imposible. Y además, las menciones que tiene la cuenta del grupo, imagínate, y preguntas de esas como he contado antes, de algo que ya hemos puesto media hora antes y la gente no le ha echado un vistazo, tenemos un montón. Tratamos de ser lo más eficiente posible. Evidentemente no se puede contestar a todo y a todas las horas por una cuestión de calidad de vida y de, en fin, de dormir alguna hora al día, ¿no? Pero sí es cierto... ¿La gente sabe que tú eres el que controla la cuenta de Granada, que te funciona tu web? No. ¿Y tú en tu cuenta de Twitter, en tu bio, tienes puesto que eres community manager del Granada? Sí, yo lo tengo puesto, pero a mí no hay nadie, es cierto que no hay nadie que me haya dicho, oye, vaya tela, que no contestáis. Lo dicen a la cuenta del Granada y luego pues cuando contestamos un poquito más tarde pues pedimos disculpas, perdón el retraso. Está bien que respeten eso por lo menos, que tu cuenta Sí, tú eres tú y luego lo no ha habido nadie que me haya dicho, vaya tela, Ricardo, que no contestas por el otro lado, ¿no? Entonces sí es cierto que eso por lo menos, bueno, pues la gente se dirige y yo creo que poca gente me tiene identificado a través de Twitter o que haya buscado, que haya investigado, que me tenga identificado así. Bueno, si no hay más preguntas por ahora, yo querría retomar un poco cómo utilizáis los periodistas, cómo se utilizan desde los medios Twitter, más allá de la fuente de información que decíamos antes y bueno, todo lo que... hay muchos tweets que no son noticias, que se utilizan como noticias, que van más allá de lo meramente profesional, futbolistas que hablan de su vida privada a través de Twitter y que se convierten en noticias porque es chorrada, más o menos. Vamos a bueno, ese fenómeno. Era lo que hablábamos antes un poco con la anécdota del Eladio Paramés ¿no? Que se trata un poco de contrastar las fuentes, pero esto es como en el periodismo de calle, ¿no? Tenemos que utilizar eso, como hemos dicho antes también, como una fuente informativa que está fantástica y que está ahí y que, joder, porque es que aquí hay gran cantidad de noticias, ¿no? Y si tú te sabes mover un poquito y buceas y tal, pues sí que es cierto que te puede servir de mucho, ¿no? Pero luego, lógicamente, todo lo que aparece en Twitter, pues hay que sesgar muchísimo y andar con mucho ojo y tener mucho cuidado porque bueno, te la pueden meter bien metida. Sí, de hecho, antes que comentaba Ricardo el tema de la certificación o verificación de las cuentas, ocurre, por ejemplo, aquí, pues los jugadores que vienen a Granada, pues algunos no los conocemos, ¿no? En su país, por ejemplo, pues pueden ser muy conocidos, pero quizá aquí no son tan famosos, tan conocidos. Y claro, ahora te pones a buscar en Twitter si tiene cuenta el muchacho en redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, y muchas veces te encuentras con que hay una cuenta falsa y no estás seguro si esa cuenta es del jugador o no. Y de hecho ha pasado, ¿no? Que propios futbolistas advierten a los aficionados, perdonad, pero esta cuenta no es de mi compañero porque mi compañero me dice que no tiene cuenta en Twitter, ¿no? Y eso lo he llegado yo a ver, ¿no? Entonces tienes que saber discernir, ¿no? O sea, que es cierto que no, es lo que ocurre también en las redes sociales, ¿no? Nos está un poco confundiendo, ¿no? Está el tema de los trolls también. Te salen ¿no? los fakes ahí, que te salen... Exacto, los fakes. Hasta que se abrió el Twitter, por ejemplo, Manolo Lama, recuerdo, madre mía, es una locura, o sea, de Manolo Lama salieron... Manolo, nosotros, la redacción de Canal Plus está junto al mismo edificio con la de 4 y una locura, o sea, Manolo, la gente le decía, pero Manolo, ¿te ha abierto ya Twitter? Y el otro, que no, niño, que no me ha abierto Twitter, que cuando me abra ya lo diré. Y cuando se abrió por fin la cuenta ya, fue allí pasando cada una reacción, que ya me han abierto, que esta es la nueva, que si queréis, que esta es la nueva, tal. Sí, de hecho, por ejemplo, Tomás Guas, de la COPE y de Marca, no tiene Twitter personal, pero si hay uno... Que yo lo sigo, súper divertido. Yo lo sigo, es súper divertido. Lo que hace es, quien lo lleve, lo que hace es frases que le escucha a él en la radio, las tuitea, ¿no? Realmente son palabras de Tomás Guas, pero que no es Tomás Guas directamente que lo hace. Por cierto, ya que estoy hablando de Tomás Guas, voy a felicitar, que no lo he hecho, ¿no? a las blogs y medios por conseguir la 10ª antes que el Real Madrid, ¿no? No sé, por ejemplo, que hay muchos usuarios de ese tipo de mofa, o por ejemplo está el Lloriño, que es uno de los que muy bueno. más repercusión tiene. También el humor es muy bueno. Se hizo uno de Anquela, cuando estuvo aquí, que era Anquelotti, también se hizo uno de Floro, que era Flojo Flores. O sea, hay algunos que son realmente ingeniosos. Sí, la verdad que ahí el ingenio y el humor de la gente también funciona, ¿no? Es divertido, ¿no? O sea, que no hay que tomarse todo en serio, aunque bueno, en la parte periodística pues sí, hay que tomárselo en serio y trabajarlo, ¿no? Como decía yo, puede ser un punto de partida, ¿no? Pero luego también está esa parte que el fútbol al final, bueno, nos lo tomamos muy en serio, podemos discutir, pero al final acabamos todos tomándonos una cerveza juntos, ¿no? Quizás, ¿no?
Y esa parte también está, ¿no? Al final te tiene que dar eso, que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Exacto. Pues al final tiene que quedarse eso, ¿no? Es que si no, apaga y vamos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, tienes que también saber, ¿no? Que es cierto y que no, ¿no? Y que el futbolista tiene en cuenta y que no. Eso también tenemos que aprender a dominarlo. En el caso del Granada, por ejemplo, como Ricardo ha explicado, pues es muy reciente quizá la estructura profesional de todo este entramado de cuentas en Facebook y Twitter, ¿no? Y yo recuerdo, sí, al principio, cuando empezaron a llegar jugadores de primera división, que ya sí suelen tener cuentas, o de segunda división, cuando el equipo estaba en segunda división, y si te interesa más seguir lo que dicen, ¿no? Claro, al principio no teníamos muy claro, ¿no? quién era, y tenías que preguntarle. El jefe de prensa decía, pues mira, no lo sé. Entonces el mismo jefe de prensa también ha tenido que ponerse las pilas en ese sentido y dominar y controlar qué jugador tiene presencia en las redes sociales y cuál no. Por allí, Luis. ¿Manu y quién? ¿Hasta qué punto de noticias si encontráis a un futbolista que se está saliendo de la norma del club, por ejemplo, sale de fiesta, de un partido, tanto a nivel nacional como a nivel local en los casos, ¿a qué punto vosotros consideráis esa noticia? ¿Lo publicaríais o no lo publicaríais? ¿O lo daríais vosotros como propio tweet? A ver, el retuiteo es libre, cada uno retuitea lo que quiere y le da la... Ya, pero es que eso es importante que sepamos que, o sea, yo soy periodista, yo tengo mi cuenta de Twitter y con mi cuenta de Twitter tuiteo lo que quiero. O sea, es que mucha gente me dice, tú no digas que te gustan los Lori Meyer. Tío, déjame en paz. O sea, yo soy de Granada, vivo en Madrid y me encantan los Lori Meyer. Y digo que está la Joy Lava viendo los Lori Meyer y me apetece. O sea, es que llega ya un punto en el que te exigen y te aprietan y te hacen que tengas que tuitear lo que solo tuiteas del Granada. Tuitearé de lo que yo quiera. Entonces, igual que el retuiteo, o sea, pues si llega un momento en el que veo un tuit donde está Dani Benítez de fiesta, por ejemplo, y me apetece retuitearlo, lo retuiteo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que un casual. Bueno, no voy a decir, acaba de decir el nombre de un futbolista, yo no voy a decir quién es, pero hubo un futbolista que en su Facebook puso una foto de él fumando. Bueno, él no se esconde tampoco, ¿no? Se le ve por las calles aquí fumando, ¿no? Pero bueno, me imagino que si cuando, digamos, el club no tenía ese control, ¿no? Sobre las redes sociales de los futbolistas, ¿no? Si yo soy el community manager o el responsable de comunicación del club, oye, perdona, no cuelgues eso, entiendo que es tu Facebook privado, pero tu Facebook privado en el que ya tienes a periodistas, tienes a aficionados, que has aceptado tú su amistad y tal. Y que es la imagen del club al final. El jugador es la imagen del Pero bueno, volviendo a lo que te decía a ti, Luis, al final se trata de que, por un lado está lo que tú decías hacer con tu Twitter personal, de darle bola o no darle bola, y luego ya la decisión que tomes a nivel profesional, ¿no? Pues a nivel profesional primero tendrás que contrastar si eso es periódico o no, y luego decidir si eso te parece que es noticiable o no. A ver, a nivel Granada, pues si Dani Benítez, ya que estamos hablando de Dani, sale la noche antes del partido, pues si eso lo ve un medio de comunicación local, me parece que es una noticia, porque al día siguiente tiene un partido y el tío en la noche antes del partido pues no debería salir, ¿no? Creo que, pero eso es a juicio primero del periodista y luego del medio que decida publicarlo o no. Sí, ahí también tienes que tener en cuenta que los aficionados están y bueno, esto es una ciudad pequeña, ¿no? Y te pueden ver, ¿no? Y ya hoy día cualquiera te hace foto y te la sube a Twitter, a Facebook, lo que sea, y se puede convertir eso en una información. Nosotros, yo sí es cierto, personalmente en mi profesión yo nunca he criticado que los jugadores salgan a la calle, por ejemplo, o estén hasta altas horas, ¿no? Y no lo considero información. Para mí eso no es información, es la vida privada de cada uno, ¿no? O sea, yo realmente estoy trabajando sobre su profesión, no sobre su vida personal o su vida privada. Eso ya lo dejo para el que quiera dedicarse a ese tipo de información, no para mí. Pero bueno, sí, tienen que tener en cuenta ellos que ahora el aficionado puede ser el periodista, ¿no? Y subir una foto. Yo, por ejemplo, no fue en Twitter ni fue en Facebook, pero me hizo gracia, en el fondo, y lo comento como una anécdota, ¿no? En los comentarios de una información mía, de repente un aficionado ponía allí... sí, claro, y ¿qué hacía anoche a las 5 de la mañana en tal bar tomando copas? Y yo me quedé así, y de las pocas veces que yo respondí a un aficionado, ¿no? Le dije, perdona, yo en mi tiempo libre, con mi dinero, hago lo que me da la gana, y un viernes por la noche no sé qué estaría haciendo tú, pero yo pues me lo estaba pasando bien con mis amigos, o sea que no creo que tenga nada que ver eso de mi vida personal, mi vida privada, como personaje, digamos, público, pueda ser por trabajar en un medio, a lo que ya había escrito en esa información, y que es lo que le preguntaba. Bueno, aparte de eso, ¿qué tiene que ver lo que yo estoy publicando con que yo anoche estuve hasta las 5 de la mañana tomándome copas, ¿no? O sea, yo primero hice esa información
que hoy se ha publicado y después me fui de copas, o sea que no sé qué. Sí. Claro, es diferente, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo creo que también un poco a colación de eso, muchas veces lo que tú decías de que el aficionado ya se convierte en el periodista, lo tenemos muchas veces en reacciones del aficionado con los jugadores en vivo y que te lo pueden contar otros. Y pongo el caso de una salida de tono del Presi con un aficionado, que eso se contó por Twitter a través de una persona que estaba allí, creo que también tú estás, no sé si tú estás. Sí, bueno, a mí me cogió allí delante, yo claro, pero se ve para hubo una persona que dijo, el presidente del Granada Club de Fútbol acaba de insultar a no sé quién, no sé, claro, eso evidentemente, yo evidentemente no estaba allí, ni yo, ni nadie del departamento de comunicación del club está presente en ese momento, y de repente ves que una hora más tarde del partido le echan un vistazo a Twitter y está incendiado. Y dices, madre mía, que salía aquí, ¿qué ha pasado, no? Sí, por ejemplo, eso pasó, yo fui testigo además de eso, del presidente de Granada sale, un aficionado estaba enfadado por cómo había quedado el partido y le insulta, que si era un chorizo, que nos ha robado por el precio del abono, como decía Ricardo, ¿no? Claro. Bueno, que eso, bueno, en el carnet de presidente también imagino que lleva eso, pero tampoco te insulten, pero claro, en este caso el hombre pues respondió mal y le insultó al señor que le dijo eso. Pasó que alguien sí lo tuiteó y recuerdo que me nombraban a mí, dice, el periodista Dani Olivares estaba allí, él puede contárnoslo bien, y ahí fue donde hice yo mi función de periodista, y digo, sí, estaba allí, pero mañana lo leerán en el periódico, ¿entiendes? O sea, ahí es lo que tú me preguntabas, por ejemplo, Antonio, de la gestión de la información. Recordemos que detrás de los perfiles hay personas, que no sean profesionales. Teníamos dos preguntas y ya terminamos, ¿no? ¿Te ibas a hacer una pregunta? Es verdad que el Twitter es tuyo, y con el Twitter tú puedes hacer lo que quieras porque no representa tu medio. Pero si tú, por ejemplo, con lo que me has contado antes de la camiseta, un ejemplo muy tonto, pero te buscas un follón con el jefe de prensa, que no fue así, pero te lo buscas, y se enteran tus jefes o ellos le pegan un toque a tus jefes, oye, mira que tal cual, te pueda al final perjudicar en tu trabajo, tienes que también tener cuidado, que tú, evidentemente, es tu opinión personal y puedes hacer lo que quieras, pero también al fin y al cabo eres periodista y representa un medio. Sí, está claro, o sea, probablemente todo lo que digas pues tiene la repercusión que atañe a que eres Manu Bayona Canal Plus, y es así. Si no fuera Manu Bayona Canal Plus, probablemente no estaría aquí sentado tampoco. O sea, si es que esto es así, ni podríamos poner en marcha el proyecto que tenemos con el máster, etcétera. Así que tú eres tú y tu apellido, pues es el medio en el que trabajas, a mi juicio. Entonces, pues sí que tienes que tener cuidado y cualquier cosa que hagas tienes que saber que bueno, puede tener una difusión donde en un momento determinado pueda llegar a tu medio de comunicación y te pueda llevar un tirón de orejas como el que dice. Pero bueno, ahí está tú, que sepas sopesar y equilibrar y decidir en cada momento qué es lo que tienes que hacer. Una preguntita y terminamos. Que no sé si habéis dejado un poco hablado, pero que sí que he hecho las redes sociales con el fútbol es humanizar a la estrella de los jugadores. Y además entrar, o sea, dentro, podemos entrar en los vestuarios, no solo las cámaras de luz, podemos entrar todos los vestuarios de la selección de los jugadores. Y eso es un aspecto, no sé, no lo habéis tratado, pero para el aficionado es importante y para el periodista. Es como que antes, como que daba la sensación de que la estrella estaba muy lejos, ¿no? Y no había posibilidad de llegar a ellos. Sí, porque ya vemos a, bueno, pues vemos a los jugadores de Madrid de comida, vemos... Sí, hay muchas cosas que no veríamos. Si lo veis vosotros, podéis entrar y nosotros. Claro, eso, bueno, yo no sé si la Dirección de Comunicación del Madrid le habrá hecho mucha gracia esa foto, por ejemplo, previa a la final de Copa del Rey, donde no está el equipo técnico del Madrid, sí que están los jugadores. Que por otro lado, claro, pues está lo que hablamos, ¿no? En sopesar y en decidir. Pues en este momento el vestuario del Madrid es un polvorín y ellos decidieron hacer eso y además lo hicieron totalmente a sabiendas de lo que iba a suceder y de cómo iba a repercutir eso, ¿no? Pero sí que es cierto que me parece que es una función, aparte muy chula, muy bonita, ¿no? Que tú puedas ver en un momento determinado cómo llega Iniesta y sube con Messi la celebración de la Liga en el vestuario del Calderón y no te lo tiene que enseñar un medio, sino que tú directamente lo tienes a tiro de un clic, ¿no? Me parece una función muy chula también, pero claro. También, por ejemplo, hay muchos jugadores, y voy a poner el ejemplo del mismo que estábamos antes, ¿no? De Floro Flores, que ponen en manos su comunicación, su imagen personal, su Twitter personal, lo ponen en manos de un profesional, ¿no? Y así lío la que lío. Sí, pero sí, es impresionante, porque además tú veías que Floro también lo hace, o sea, lleva doble personal, pero todo el mundo lleva, pero evidentemente lo hacen con bastante más vista, porque por ejemplo, Floro se daba el caso de que durante los partidos que él estaba jugando, estaba tuiteando fotos. Que es lo que hacía perder un poco a mi juicio, de credibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues, para mí uno de los que, por ejemplo, lleva mejor Twitter, que es Iniesta,
Pues él termina el partido, se hace su foto en el vestuario y la sube, o se la mandará a quien sea y la sube a esa persona, ¿no? Pero lo hace con un poquito de más... Pero eso es lo que también, sí, en parte sí lo hemos tocado ese tema, porque lo decía yo, ellos también se convierten en fuente de información directa, o sea, ya los periodistas estamos atentos a ver qué suben a la red, por ejemplo, esa foto que tú dices del vestuario, eso uno de los primeros que empezó a hacerlo fue Neymar, el brasileño este que todo el mundo quiere ahora, ¿no? O quieren traer aquí a España. Luego Robinho, ¿no? Sí, y de hecho ellos también se convierten en el altavoz de muchas cosas, por ejemplo, en el tema de la música, el famoso Michel Teló si no es por Neymar precisamente, por Ronaldinho, Ronaldo, compañía, que se ponen a hacer el bailecito y subirlo a las redes sociales, quizá Michel Teló no hubiese venido a España aquí a dar conciertos, ¿no? O sea, que sí es lo que te digo, que ellos mismos se convierten en fuente y altavoz, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y sí, acercan al futbolista, lo humanizan en ese sentido y lo acercan quizá al aficionado, y eso, de hecho, por eso tienen algunos tantísimos seguidores, ¿no? O sea, la gente quiere saber qué es lo que hace Iniesta, por ejemplo, un domingo por la mañana, ¿no? Y bueno, eso ya forma parte del juego mediático que se genera a través de una figura de este tipo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, deportes y redes sociales da para mucho más, pero bueno, ahora mismo lo dejamos aquí y el año que viene o el siguiente seguiremos tratando el tema. Muchísimas gracias. Gracias, un placer.